Secreto peruano sour seco. El secreto del chef peruano. Muy buenas noches y bienvenidos en esta noche de martes a Así Somos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien. Volvió Jaime. Qué bueno. Volví. Sí, te echamos de menos cuando Yo también los echo de menos. ¿En serio? Sí. No te creo nada. No, te prometo que los echo de menos, es una realidad. Pero me estoy riendo por otras cosas. Pero Nosotros te echamos mucho de menos, Jaime. Yo también. Y hoy día además vamos a conversar. Qué guapa de rojo, Kena. Te ves muy linda. Sí, te ves muy bien. Y hoy, ¿cierto? Sí. Y hoy día vamos a conversar de la Quintrala. La verdad es que todo el mundo, yo creo que uno dice el nombre y sabe automáticamente de quién estamos hablando. Estamos hablando de esta joven, esta señora que se hizo conocida por armar un plan que le falló y que además pagó a un sicario para que terminara con la vida de su cuñado. Después de eso se descubrió que efectivamente también habría asesinado a su marido, a la pareja de su marido y muchas más cosas. Hoy día lleva 11 años en una cárcel de alta seguridad. Está pidiendo beneficios carcelarios. María Pilar Pérez Lama. Sí, María Pilar Pérez, 68 años, lleva 11 años recluida en San Joaquín, en el módulo, obviamente, de donde están los criminales más peligrosos. Claro. Emblemático en realidad. Sí, claro, que tienen mucho ruido mediático. Y compartía celda con otras mujeres que las vamos a repasar más adelante, que también son bastante conocidas por la opinión pública respecto a los crímenes que cometieron. La situación que vive actualmente es que ella, a muchas de las que sus compañeras de celda habían sido reasignadas a penitenciarios, por lo cual ella empezó a temer de que fuera reasignada también y de alguna forma fuera expuesta a la población penal. Exacto. Generalmente en las cárceles, cuando tú tienes algún tipo de delito bastante complejo, grave, que conlleva homicidios, o en el caso de ella, el contratar a un sicario, pone en riesgo tu integridad porque los otros presos generalmente van a buscarte o te van a tratar de cobrar cierto tipo de vendetta. Por lo cual ella llamó a su abogado y le pide que por favor logre que no la reasignen. De hecho, el 30 de noviembre se entregó esta información. Sin embargo, el abogado, al ver que fue bien recibido este petitorio que hizo, hoy día está buscando que se logre invalidar. Muchas gracias. Pues, yo también quedé inválido el momento de decirlo. El juicio de María Pilar Pérez, porque considera que hay algunos factores externos que terminaron dándole cierta idea al tribunal de cosas que ella, o que según él no habían sido así como se contaron. Vamos a empezar a hablar de todo esto y para eso tenemos el siguiente titular. Justicia acoge solicitud de la Quintrala y defensa presentará recurso para invalidar su pena. Lo dije anteriormente, lleva 11 años recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, cumpliendo una pena por presidio perpetuo calificado. A pesar de que ella no haya asesinado a nadie a sangre fría con sus propias manos, acá se toma en cuenta el hecho de que ella haya querido deshacerse de algunos miembros de su familia, incluyendo además el asesinato de su expareja y la pareja de él. Además exactamente, contratando un sicario. Ella gastó alrededor de 3,5 millones en la contratación de este sicario llamado José Ruz, que finalmente termina asesinando al pololo de su sobrina en busca de tratar de deshacerse del padre de ella. Él muere porque defiende el lugar donde se encuentra con él. Porque claro, él trata de hacer pasar este delito como un robo con intimidación a las 8 de la mañana en su casa y finalmente se encuentran en la puerta de este lugar donde termina un forcejeo y termina quitándole la vida. O sea, en el fondo el objetivo de ella era su cuñado, pero el que estaba en la casa era el pololo de su sobrina y termina falleciendo. Claro. Ahora yo tengo una duda, después de 11 años Lama y con un juicio que se llevó a cabo, con lo cual efectivamente se encontraría algún tipo de relación, algún tipo de pago entre María del Pilar y el sicario. ¿Hoy día se puede invalidar un juicio de esas características? Mira, a mí también me llamó la atención, voy a poner un caso que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero Charles Manson terminó falleciendo en la cárcel y todos sabemos muy bien que él envió a algunas personas No ejecutó él. Él no ejecutó finalmente el crimen, sin embargo, se consideraba una persona peligrosa para la sociedad. Obvio. Por lo cual jamás se le entregó la libertad, ni siquiera vigilada. A mí me parece que el caso de María del Pilar Pérez es bastante similar en ese aspecto. Aunque ella no haya ido a sangre fría a asesinar a ninguno de sus parientes o expareja, finalmente es una situación similar, porque ella está maquinando el plan al que manda a otra persona a ejecutar. Además que se da, mira, para que entienda Eva, se da como la siguiente ecuación. Ella junta condenas. Entonces el abogado astutamente lo que quiere hacer es tratar de invalidar una, que es la más compleja,
Ya Lama te va a explicar por qué, Ya. digamos, y tengo unos datos, ya que conocí al abogado de ella actualmente, entonces ahí nos entregó unos datos bien buenos. Y en el que está cumpliendo ahora, el otro, ya lleva la mitad. Por eso está pidiendo beneficio. Y pues ya comienzan, digamos, la posibilidad de quedar en libertad. Entonces se conjuga una serie de hechos que son propicios para que un abogado hábil pueda tratar de interceder por Y ello. que me parece que habla muy bien del abogado, pero por el otro lado, ¿qué pasa con la justicia? Es que ¿Será capaz ahí- en el fondo de aceptar estos beneficios carcelarios, complejo. de invalidar este juicio que se hizo hace 11 años? Fíjate que hay un elemento que no es menor y que entiendo que el abogado lo puede utilizar como, no sé si como prueba concretamente, pero sí como una forma de aminorar la imagen negativa que tenemos de María del Pilar Pérez. Porque, y aquí sí, nuevamente, perdón que lo reitere, pero es un raspacacho para la prensa y para los medios, porque de alguna forma el que los medios la hayan bautizado como la Quintrala ha establecido una dinámica de opinión pública como que ella fuera una mujer muy mala. Claro. Antes del juicio se espérate, interpuso una figura. Exactamente, antes del juicio, más allá de la comprobación. Un prejuicio. Exactamente. Y desde ahí, probablemente el abogado establece también la idea de que se estableció había una suerte de animadversión desde ya, más allá de todo lo que se ha comprobado respecto a el accionar de María del Pilar Pérez. Entonces, ¿por qué hago este doble elemento? Porque Como un de alguna juicio en forma- paralelo, el de la justicia y el de la opinión pública. Y por lo mismo también pongo en perspectiva, porque creo que tiene incluso que ver con lo que ha estado pasando en nuestro país este último tiempo, del cuidado que tenemos que tener los medios hoy día a la hora de establecer y de instalar ciertos relatos que pueden generar una forma de funcionar desde la sociedad que a la larga genera mucho daño. En ese caso hay que dejar que la justicia operara primero. Lama, sé que tenéis palabras de los abogados que a lo mejor nos aclara un poco esta situación. Exacto, porque los relatos crean realidades. Y Pablo Armijo, el abogado de María del Pilar Pérez, decide levantar un recurso para evitar de que ella sea reasignada, o sea cambiada de recinto penitenciario de San Claro. Joaquín a otro por miedo a su integridad física. Es más, al conseguir el 30 de noviembre que le entregaran este beneficio, nos dio la siguiente declaración. No existe posibilidad alguna de que por el momento sea trasladada en virtud de su conducta. Por lo tanto, se logró el objetivo, cuál es que María del Pilar Pérez se encuentre en la cárcel de San Joaquín, y no solamente por su integridad física y psíquica, sino también porque necesitamos nosotros como sus abogados mantener un contacto directo con ella en lo que estamos trabajando el día de hoy. Hay un detalle que es bastante importante. A pesar de que ella lleva 11 años recluida, ella sigue trabajando con sus abogados. O sea, sigue tratando de buscar la manera de que su condena se acorte o de alguna forma haya un nuevo juicio que le permita obtener una condena distinta. Y eso no es menor. O sea, cualquiera podría llegar a pensar que cuando llevas 11 años recluido en un recinto penitenciario, de alguna forma le tiraste la toalla y vas a esperar a cumplir con tu condena como lo haría cualquier otro tipo de reo. Escucharon, lo que dijo Pablo Armijo son dos cosas bien interesantes. Uno, y que hasta cierto punto tenía razón, y en eso estaban todos relativamente de acuerdo, digamos, dentro del mundo de las leyes, era que no había una razón y que fue de manera muy de improviso, casi un capricho, el querer cambiarla a ella. Entonces tuvo que patalear porque se le podía venir muy duro el camino. Y lo segundo es que el único vínculo, porque ella no la va a visitar nadie, ningún pariente, que ya llegaremos a eso supongo, Sí. es que la única necesidad que pide el abogado es que para llevar esto a un caso y las cosas que quiere cambiar en el futuro, necesita que esté La fluidez en la ciudad claro. él, porque si no podría terminar viajando a 3 regiones, lo que ya imposibilitaría Pero tener eso que es- cambiar de abogado. y Sí. de- Ahora, en ese sentido la justicia, a ver, fíjate que más allá de, nosotros no somos la justicia, Además que la digamos, justicia aquí ya pero lo pegó que martillazos, ¿sí? claro, pero lo que quiero decir es que es súper atendible el argumento. Es atendible. Es atendible ese argumento. O sea, de verdad todavía no lo podéis cuestionar. Porque una cosa es que yo diga, ¿sabéis qué? Ya, no le voy a cortar la pena ni nada por el estilo, pero efectivamente no puedes restringir la posibilidad de un trabajo Por supuesto. continuo, sobre todo si es que efectivamente se está queriendo hacer, que es parte, digamos, del Exacto. legítimo derecho de una persona, Y aunque ojo, esté condenada. Qué bueno que lo dice, porque en realidad aquí no estamos pisando huevo, porque en realidad aquí estamos diciendo lo que la justicia declaró. Ella no es como se está investigando, no, ella está condenada, Sí, ella claro. fue declarada culpable y estamos hablando, como dice Jaime, son los derechos de una persona ya Exacto. condenada por la justicia. Exacto. Lo que pasa que es algo Y ahí es súper atendible lo que dice el abogado. O sea, es verdad. lógico, claro, es verdad. Lo que pasa es que cambiaron las condiciones, lo decíamos en un principio. Ella compartía este módulo con otras, podríamos decir, destacadas por la prensa, reclusas, que fueron reasignadas a otros recintos penitenciarios. Por eso estaba el miedo de que ella la movilizaran. Y este tema lo tocamos algunos meses. Es más, tenemos el siguiente titular. Compartiría cárcel
con La Quintrala y Natalia Guerra, Joana Hernández pidió traslado a Santiago. En julio de este año, de hecho, tocamos este tema. Respecto al traslado de Joana Hernández, luego de ser condenada a presidio perpetuo calificado, 40 años de cárcel, que después de 40 años puede optar a la libertad condicional. Ella específicamente por el caso del profesor Nivaldo Villegas, bastante mediático y bastante bullado en su momento. No solamente compartía María del Pilar Pérez el módulo en la cárcel de San Joaquín con Joana, sino que además lo compartía con Natalia Guerra, quien fue capturada un tiempo después de estar 2 años prófuga de la justicia por el parricidio de su bebé en la secta de Coyihuay. Claro, está hablando de Antares de la Luz. Antares de la Luz, exactamente. Y por último estaba Janet Hernández, madre y asesina de los hermanos Rojos, quien habría cometido este crimen por celos. O sea, estamos hablando de 4 reclusas con casos muy mediáticos, en los cuales estuvieron en las principales portadas y los principales suplementos durante muchos meses. No era un módulo fácil. Yo no tengo la información, o al menos no se ha entregado, si las reasignaciones tienen que ver directamente con eso. La verdad, no lo sé. Tengo respuesta. ¿Te da respuesta? Sí, perdón. Sí. Hablando en profundidad con Pablo Armijo, el abogado, me dijo, yo cuando tomo el caso, creo que es de lógico suponer de que dada la personalidad tan fuerte de cada una de las reclusas que están ahí, uno podría pensar que está en una bolsa de gatos. De hecho, con Natalia Guerra particularmente se pensaba que había una disputa. Sí, creo que lo comentamos en ese minuto. Exacto. Sí. Finalmente él demuestra y explica de la manera que tienen de comunicarse entre ellas y que la hoja de vida diaria de que ahí se incluyen rencillas, como, oye, no quiero estar acá, no quiero almorzar acá, aléjenme de ella, no existe por ninguna parte, vale decir, más allá de lo que uno pudiera suponer o incluso algunos quisieran creer. El prejuicio. La verdad es que se respetaban su espacio, en algunos tenían una relación un poquito más de cariño y cuando no era así, simplemente era una respetuosa distancia. Claro. Perdona, María. Sí, no te quería preguntar, Lama, corrígeme si me equivoco, pero María del Pilar Pérez se trató de quitar la vida dentro de la cárcel. Sí, en muchas ocasiones. Es más, el minuto que la fueron a buscar a su casa, cuando confiesa José Ruz, el sicario que ella había contratado, y al llegar la policía, ella se trata de quitar la vida también. De hecho, tiene que ser trasladada a un recinto hospitalario y esperar a la alta médica para poder llevarla a juicio. Sí, es que ¿sabes por qué te lo pregunto? ¿Y cuál es el diagnóstico que se arroja dentro de la cárcel? Tengo el diagnóstico, me gustaría darte un poco después cuando lleguemos a la parte, para que entendamos bien cuáles son las motivaciones que tiene María del Pilar Pérez, cuáles son los problemas familiares que existían ahí, que me parece que desde ese punto donde detona esta personalidad y que posiblemente siempre la tuvo, pero no había ninguna cosa que diera ese pequeño empujón para que ella se pegara este cambio brutal. Claro, ahora, Lama, tengo una duda y quiero recoger en el fondo las palabras tuyas del principio, cuando en el fondo le piden cambio y el abogado apela, no solo por poder seguir trabajando junto por un tema de distancia, sino además que en la cárcel se pena incluso por los mismos reos, y lo sumo con el tema de la opinión pública. ¿No sería también una forma de protegerla el hecho de que el cambio, digamos, de recinto penitenciario a la gente, que es un caso bullado, que se ha escuchado, que La Quintrala, como tú bien dices, previo al juicio ya había como una connotación sobre esta persona, que efectivamente corriera riesgo el cambiarla a otro recinto carcelario, y que efectivamente sus pares, así como con abusadores de menores, con violadores, los mismos reos tratan de atacarle también ella por ser tan connotada. Tiene su propia justicia interna ellos. Por eso digo, ¿no sería también una buena forma de apelar a la hora de decir, ¿sabes qué? No solo no podemos trabajar juntos, sino que además temo por la integridad física de mi representada? A mí me parece que se jugó una carta, Pablo Armijo, un poco más potente. Yo creo que hay muchos abogados que cuando ven que su cliente puede pasar de estar de un módulo o de un recinto penitenciario a otro donde puede estar su integridad física en peligro, es una carta que se usa bastante. Yo creo que él fue un poco más inteligente porque está buscando para, primero, no estar lejos de ella, o sea, que no la cambien a un recinto donde mantenga cierta distancia, donde no pueda seguir siendo su abogado. Nos dijo en la declaración. Es su única visita. Es su única visita. Dijo en la declaración, a pesar de que lleva 11 años recluida, siguen trabajando en búsqueda y en ciertos resquicios para poder disminuir la pena. Ella no se consuela, digamos. Ella, exactamente. Ojo, porque ella, dentro de todo lo que le pasó, y a pesar del horroroso actuar que tuvo, de hecho contratar a un sicario para deshacerte de las personas que te rodean, que son tu familia, es bastante complejo. Porque ella no solamente, el sicario termina asesinando al pololo de su sobrina, a su exmarido, a la pareja de él, pero ella también tenía ganas de asesinar a su madre, a su hermana y a su cuñado.
Entonces, según el sicario. Claro. Según el sicario. Entonces, por eso te digo, es una situación bastante compleja. Además, yo creo que esto va dentro de una... de una, iba a decir técnica, pero me parece que técnica no es la palabra, sino que de una estrategia de parte, claro, de parte del abogado. Tú tienes lo que dice el abogado, porque lo que tú acabas de explicar es exactamente como cualquier chileno que conoce de este caso lo sabe a partir de la sentencia que tira un juez arriba de la mesa. Exacto. Tú sabes qué es lo que dice el abogado, porque todo eso que acabas de decir, que es lo que está operando en estos momentos y la tiene tras la reja, no sería nada de eso verdad. Exactamente. Eso es bien impresionante. Es que por eso el abogado empieza a plantear esta estrategia. Primero, que no la muevan de recinto. Se anota un poroto, o sea, punto para él. Después quiere plantear de que el tribunal y también la opinión pública la condenó antes de que se hiciera el juicio. Porque lamentablemente la prensa, a mí me parece cuando la prensa te pone un sobrenombre, te transforma en un personaje más allá de la persona que seas o lo que hayas hecho. Claro, y no le pusieron... No le pusieron su nombre tampoco suave. Exacto. Esto no es como el psicópata del pincel, que suena, lo digo con mucho respeto, pero suena hasta divertido. Claro, pero la connotación negativa del sobrenombre... Exacto. Y muchas portadas le subían fotos, además, generalmente la foto ella salía como enojada. Sí, para hacer referencia a un personaje histórico cruel. Exacto. Entonces, predispone a la opinión pública, predispone a los medios de prensa y predispone a los tribunales. Yo, en realidad, no sé cómo se hace en nuestro país respecto al jurado, pero en Estados Unidos, cuando llaman personas aleatoriamente, lo primero que es cuando se junta un fiscal con él, pregunta, disculpe, ¿usted sabe algo de esta persona? No. ¿Tiene algún tipo de ligación? No. Entonces, cuando los pillan, por decirlo de alguna forma, limpios, los hacen parte del jurado. Si tú tienes un prejuicio, es muy difícil que participes de un jurado que pueda tomar una determinación que sea justa que en esto para la persona que está ahí. Que fue para el caso del Chapo Guzmán en Nueva York. Exacto, todos lo conocían. ¿Usted sabe quién es él? Sí, pues José Conaza es más conocido que... Bueno, pero es que es complejo. Claro, por eso te digo que yo no lo veo como algo menor el tema de cómo la prensa va estructurando una dinámica. Exactamente, es un poder. Y pucha que es un poder que ha generado cosas importantes. Mal empleado genera situaciones bien difíciles. Ahora, en este caso hay varios elementos que uno también tiene que tomar en consideración. María del Pilar Pérez es una mujer muy culta. Sí, muy culta, es arquitecto efectivamente, y además de ser arquitecta, ella es una persona con una capacidad intelectual bastante destacada, según lo que uno entiende. Además, es una persona que tiene una capacidad comercial muy buena para los negocios. Aparentemente, dentro de las motivaciones tenía que ver con situaciones monetarias. La panadería de su familia. Algo había ahí. Una herencia después que fallece su padre. Entonces, ¿por qué pongo esto en perspectiva? Porque cuando uno se enfrenta a una persona que no esas características, no es lo mismo que una persona que actúa irracionalmente a partir de una cierta emocionalidad sobrepasada, más, espero que se entienda bien lo que voy a decir, más primitiva o como más instintiva, claro, exactamente. Más desde la ignorancia. Exactamente. En el caso de ella no por lo menos lo que uno va viendo, más aún si es que es contrato, vía vicario, o sea, hay un pensar, una reflexión planificación, que hace todo mucho más complejo. Y también debería ser, por tanto, ¿cómo se dice? Más premeditado. Sí, pero además la ley debería ser, mira, sí, yo sé para dónde va. Debería ser más dura aún, porque si hace por lo menos debería ser más acuciosa. Llevado por un ataque de sed, no tengo idea, ojo, no lo justifico. No, pero es así, como tú dices. Claro, pero si tenéis tiempo de hacer un contrato, de planificarlo todo con frialdad, es claro que eso debería ser más... Eso es alevosía. Y eso agrava la pena. Agrava la pena. Sí. Y en ese sentido hace mucho más compleja la situación de María del Pilar Pérez. Claro, ahora a mí me gustaría decir algo. En Estados Unidos vemos los casos de algunas personas que efectivamente cuando tienen ciertos diagnósticos, por eso preguntaba cuál es el diagnóstico, que después vamos a ir ahí, pero por ejemplo... En el caso de personas que tienen rasgos psicopáticos, ¿no es cierto? Cuando ellos salen y cumplen la pena, o por buena conducta, como le llaman, efectivamente salen con un tratamiento químico. O sea, no es que se portó bien y sale nomás, porque, claro, la cárcel, ustedes saben que en otros países algunos son de vidrio, tienen como cocina, es como un pequeño, tratan de darle un poco de normalidad y cotidianidad, cosa que la persona cuando salga vaya a un espacio similar donde pueda cocinar, donde pueda realizar su vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero
¿qué te hace pensar que en la cárcel de Chile, ¿no es cierto?, que hay pocos recursos, que la puerta ya sabemos que es bien giratoria porque no tienen las mejores ni instalaciones, que a veces hay muchas personas por celda y todo eso? ¿Qué te hace pensar que la persona cuando sale mejor que cuando entró? Entonces, hay algo súper cuestionable acá, porque creo que deberían, lo hablamos hace unos programas atrás, que todas las personas deberían recibir dentro, ¿no es cierto?, de la cárcel, antes de que se cumpla su pena y todo eso, algún tipo de tratamiento que le asegure, o sea, que la sociedad, ¿no es cierto?, esté más segura cuando salgan ciertas personas. Ahora, se supone que se hace y que salgan igual o mejor, pero no peor. La reinserción. La reinserción. El psicópata del pincel, otra persona que también reincidió acá en el norte. Tienes toda la razón. Efectivamente. Exacto, pero hay personas que tienen ciertas psicopatías que, claro, salen, ¿no es cierto?, cumplen su condena, pero efectivamente reciben un tratamiento químico, por ejemplo. No existe eso. No. A ver, lo deberíamos... que existe, yo creo que corrígeme si estoy equivocado, pero lo que yo entiendo es que, por ejemplo, existe la castración química. Claro. Sí. Para los pedófilos y abusadores. Claro. Ahora, el problema de la castración química eso ayuda, es pero igual, eso te iba a decir. Claro, aquí igual se ha comprobado que la castración química no hace que la gente deje de ser perversa y mala. Exacto. Es un tipo, y no quita el rayón. Si tú hablas con ciertos pedófilos, algunos de ellos dicen, no, es que yo le entregué amor, o sea, tienen la realidad súper distorsionada. Pablo Armijo da una declaración respecto a las falencias que, según él, hubo en este proceso judicial y cómo él quiere plantear este caso hacia adelante. Tenemos la declaración del mismísimo abogado de María del Pilar Pérez, Pablo Armijo. El recurso de revisión es un recurso excepcionalísimo, muy complicado. De hecho, son muy pocos los recursos de revisión que tienen un efecto positivo. Tenemos certeza que, y esperamos que en este sí lo tenga, porque la realidad es que las imperfecciones o las falencias que tuvo el juicio fueron groseras. La realidad es que no podría yo introducirme a poder contar todas y cada una de las falencias. En algún momento ustedes lo van a saber. Incluso espero que mi misma clienta, cuando obtenga su libertad, las pueda contar. Nosotros estamos estamos terminando de elaborar un recurso de revisión contundente, macizo, para efecto de poder obtener lo que queremos obtener de una persona que está privada de libertad no debiendo estar. Viste que ya tiene una estrategia preparada. Okay. Tengo la sensación que la primera parte es evitar que la cambien de recinto penitenciario. Logrado. Y la segunda, él habla de que hay ciertas falencias en el mismo proceso que se realizó. Por eso quiere invalidar el juicio. Hay uno que tiene un punto que... Sí, de hecho, él piensa que ella puede incluso salir libre. A tal punto de que dentro de las cosas que propone, que lo hablábamos anteriormente, lo decía Jaime muy bien, él cree que hay un prejuicio de parte de la sociedad y de parte de los tribunales respecto a la fama que se le quiso hacer del punto de vista de la prensa. Pero cuéntame una cosa, Lama, perfecto, te entiendo demasiado bien y ese es el prejuicio, digamos, en este juicio paralelo y exacto, la opinión pública la condenó antes de que ella fuera condenada legalmente. Pero eso va en paralelo, el juicio público va en paralelo al juicio que se hizo ahí. Ella se demostró que tenía un vínculo con este sicario, se demostró que hubo plata de por medio con este sicario, se demostró... Pero hay un detalle, finalmente hay una acusación entre dos personas, el sicario José Ruz y María del Pilar Pérez. No hay estas dos personas peleando entre ellas diciendo ella fue, no, él fue, ella fue, él fue. ¿Y finalmente, crees que si hubiera sido así de simple hubiese ella caído presa? ¿Por qué le iban a creer a él y no a ella? Una cosa, ella a fines del 2008 se da a conocer este caso, la prensa lo toma, comienza a hacer esta carrera y la resolución del caso es el 2011. Ya había un prejuicio hecho de parte de la opinión pública, de parte de la prensa, de muchas personas, incluso yo creo de los tribunales, al minuto en que ella había que darle una sentencia. Entonces, me parece que, por un lado, está el sicario versus María del Pilar Pérez, acusándose unos a otros, es lo mismo que y después el prejuicio que hay de parte de la opinión pública. Con Joana Hernández y su novio en el caso del profesor Nivaldo, en donde los dos explicaban con lujo de detalles cómo ella mató a su marido y cómo ella no hizo nada y yo que estaba viendo y cómo mi novio mató a mi ex marido. Entonces, así se anulan. Pero yo creo que no me están entendiendo lo que quiero decir, a lo que voy. No se puede subestimar tanto a que efectivamente porque la opinión pública decide condenarla antes que la justicia. Porque eso es lo que me están diciendo. Resulta que el juez decide que entre tu palabra y la mía vale más la tuya y yo voy presa. Debe de haber pruebas, los dos tienen el mismo tipo de presidio. Claro, pero debe haber pruebas que en el fondo reafirmen esa sentencia. Sí, claro. Por eso habla de falencias Pablo Armijo. ¿Tú tienes algo más que de Pablo Armijo? Tenemos otra declaración de Pablo Armijo. Acá está lo que me dijo. Respecto al prejuicio. Revisémoslo y comentáis. Y veamos si qué. Tenemos la declaración de Pablo Armijo, abogado de María del Pilar Pérez. María del Pilar Pérez, con lo mediático que fue un juicio de 72 audiencias.
es el juicio, uno de los juicios más largos de nuestra reforma procesal penal, en donde claramente yo no estaba tan adscrito a ese proceso, lo veía de la televisión, pero las pocas veces que lo vi, siempre pensé de que los testigos o las pruebas que se estaban ventilando en la televisión, porque este juicio se ventiló en la televisión, no eran conducentes para efecto de poder culparla, o sea, para poder condenarla, ¿ya? Pero yo no seguí el caso muy pero hay como, por ejemplo, está el plano de las casas, están los recortes de la prensa que ella guardaba con el asesinato de su ex marido. Te voy a empezar a explicar una de las muchísimas, yo creo que muchísimas. Primero que todo, no sé si ustedes saben que María del Pilar Pérez no fue condenada unánimemente. De los 3 votos hubo un voto disidente, o sea, ella tuvo una mayoría solamente. Y el voto disidente de la jueza Ocampo es pero claro, respecto a señalar que no se logró probar con ninguna prueba porque no hubieron testigos presenciales, ni siquiera de oída Julia Muchacho, ni siquiera de oída del doble asesinato de su expareja Zamorano con la pareja gay que era el señor Arévalo. O testigos ni de oída. Mira, acá hay 2 cosas que son potentes. Mira, vuelvo a repetir. La justicia fue clara y pegó el martillazo y dice que esta mujer es culpable de todo lo que se le acusaba y por lo tanto está cumpliendo esta larguísima e interminable condena. ¿Qué dice el abogado? Que cuando tú lo escuchas y él te explica y uno dice, ok, tiene un punto. En realidad son 2 variantes. La primera, como dice en ese testimonio, es de que no hay ningún testigo que generalmente, y particularmente ahora, es mucho más clave de que tú necesitas, como el caso de, por ejemplo, de Fernanda Maciel, y donde uno dice así como, oye, pero estaba en la casa, estaba en la bodega, todo esto, pero nadie lo vio, nadie, y se hace súper complejo, pese a que para uno desde afuera podría ser súper obvio, digamos, y no es tan fácil. Y ojo, lo segundo, y testigo de oído significa que ni siquiera el sicario se lo comentó a nadie, nadie escuchó nada, o sea, no es siquiera es testigo ocular. Y aquí viene algo que... Solo consta que hubo un asesinato efectivamente de un señor con su pareja. Sí. Y aquí viene algo que tiene doble filo. A ver. Que lo dice Pablo Armijo, actual abogado, obviamente, de María del Pilar Pérez. La persona, el juez o jueza que la condena o que llevó el caso, ya se había enfrentado años antes con esta misma mujer. ¿Con ella? Sí, ya se habían enfrescado en otro caso. Y ese caso era donde a ella, esto es nuevo, a ella la habían acusado también de homicidio. Otra vez. De otra cosa. Tienes razón, yo... Ya, entonces tiene doble filo, porque cuando Pablo Armijo dice eso, antes ya por otra cosa la habían acusado de homicidio. Sí, pero salió completamente libre porque no hubo testigo, la misma cosa de lo demás. Pero la jueza o juez, no recuerden, que ahora la condena y que dice, ya después de haber escuchado todo, sentencia, es la misma persona que antes no pudo demostrar. Entonces, eso simplemente decirlo, que más allá de que uno no saca conclusiones, es que supone que está un poco, viene con una carga que ya ni siquiera es de la prensa, ni siquiera de la opinión pública, sino que ya tuvo que pasar por un proceso igual donde ella queda libre y ahora tiene una carga mediática con estas acusaciones. Pero eso es lo que se sostiene. Pero Salfa, 2 cosas. Uno, ¿no te parece raro que años atrás haya sido nuevamente acusada por asesinato y que tampoco haya testigos ni oculares, ni haya testigos de oída? Yo no sé si hizo un favor o lo peor al decir eso, pero y 2, ¿a cuánta gente uno conoce que ha sido acusada por un asesinato? Yo a nadie. Entonces es raro. Quisiera conocer a pocos y que no sean amigos míos. Es raro. Y lo otro, habla de algo que me perdí, que hablaba que de 3 personas, en el fondo, la culpabilidad no fue unánime, sino que fue de 2. Uno de los jueces votó en contra. Hubo 72 audiencias. Por eso el juicio fue tan largo. O sea, fue bastante conversado, se buscaron bastantes testigos y finalmente para uno de los jueces no fue concluyente. ¿Ya? Y eso no deja de ser menor, porque uno tendería a pensar, revisando la prensa, revisando todo lo que se decía, las pistas que se entregaban, de que esto estaba clarísimo. De que ella es la culpable y listo. Vamos hacia adentro. Sin embargo, duró 3 años el proceso. Ahí hay un elemento que no es menor, porque en definitiva, si uno entiende hoy día el mundo jurídico, evidentemente, a ver, por un lado, Chile tiene
funciona con derecho positivo, por ende hay reglas, por así decirlo. Y en ese sentido, ciertas reglas, estas reglas, las leyes, son las que tienen que definirse que tú cumpliste o no cumpliste con eso. Claro. Aquí lo que nosotros nos estamos enfrentando es a una situación de juicio donde la interpretación está tomando un rasgo bien importante. O sea, son las interpretaciones finalmente lo que hacen que un juez decida que no está dentro de cierta causa, o los otros sí, no, más o menos. Y aquí hay un fenómeno que, aunque ustedes no lo crean, es un fenómeno más bien comunicacional. El lenguaje se divide en dos grandes estratos. Uno, lo obvio, lo concreto, lo que está de manifiesto, y lo otro es lo latente. Y en este caso hay miles de cosas, y ahí entra a jugar un rol súper importante el tema de la prensa, y que yo creo que es lo que agarra el abogado defensor. Porque finalmente la prensa lo que hace es establecer una latencia, o sea, como una especie de sublenguaje de culpabilidad. Y se además predispone. Y si además la jueza o el juez ya tenía una, comillas, una especie de, así acá atrás, como en el inconsciente, una situación similar, sumado a esto, hay una cosa que enrarece todo. Y ahí yo creo que este juicio en particular se parece mucho a los juicios que uno ve, por así decirlo, en las películas gringas. La interpretación está latente en todo lo que tiene que ver. Y donde el final está pendiente, parece. Y donde el final además está pendiente. Pero no obstante, a pesar de eso, hubo un juez que no fue capaz de declararla culpable. Pero también a partir de la interpretación. Claro, pero te fijáis. Por eso te digo, este es mucho más complejo, enrarece mucho más todo. Ahora, hay un detalle. El mismo Pablo Armijo argumenta de que el asesinato de su expareja y la pareja de esta persona, el señor Zamorano, señor Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, que ocurre meses antes de lo que pasa con el pololo de su sobrina Belén, había otro culpable. De hecho, José Ruz, que es el sicario, que cuando es atrapado por la policía, él confiesa de que ella era la culpable de este asesinato, que había tenido otro presunto culpable meses antes cuando ocurrió. De hecho, tenemos la declaración del mismísimo Pablo Armijo para que la comentemos. Mira. Porque no sé si ustedes saben de que existía un autor confeso del doble homicidio del señor Zamorano y del señor Arévalo. Un autor confeso muchos meses antes, que había confesado el delito y que de un momento a otro fue sacado de la investigación, sobreseído definitivamente y no llevado al tribunal oral en lo penal en donde María del Pilar Pérez fue juzgada. Ya, ese es un detalle que no es menor. No es fácil el caso, sí. No, está complicado. ¿Qué o sea, no solo no es menor, que uno se queda como helado escuchando esta declaración del abogado, ¿sí o no? Ahora, efectivamente, ¿se puede invalidar un juicio por todo este tema de que la jueza ya había tenido algún tema? Ahora, eso me imagino que se le asignó y no por eso va a quedar inválido que digan, oye, ¿sabes qué? Comprobado la relación que tenía María del Pilar con el sicario, que en la cuenta corriente no tengo idea, le depositó, le pasó cierto dinero, no tengo idea. Me imagino que habrán hecho un seguimiento de cosas que le incriminaban en estos hechos. Me imagino yo que no era solamente que le tenía sangre en el ojo y cosas así. Y además invalidar significaría que le están debiendo 11 años de vida a María del Pilar, po. Ojo, mira, ella tiene más de una condena, ojo. Sí, la pregunta que hace Kenita, habían dos de los grandes litigantes de este país al momento de hablar con Pablo Armijo. Y le preguntamos esto mismo. O sea, ya, va por buen camino, parece, así como chuta. Los datos que están entregando, uno ahora se cuestiona y espero que finalmente la verdad en su completitud, digamos, sea explicada. Y ellos decían que se puede hacer las peticiones, se puede elevar esta solicitud, se pueden comenzar a armar gestiones, pero que suceda lo que él está pidiendo, siendo que nada es imposible, es tan poco probable, pero decía, yo en mis décadas de experiencia, decía los abogados, lo veo rayando lo imposible. Hasta que pueda ser probable. Hasta que hay una primera vez. Eso te digo. Yo creo que justamente las leyes se establecen a partir de cómo se van construyendo ciertos casos. Y que se mejoren sobre sí mismas. Claro. Entonces puede pasar algo así, digamos. Yo creo que Pablo Armijo lo que quiere es invalidar la condena que recibe por el asesinato de su expareja y la pareja de este. Sí, que es la condena más alta que tiene dentro de las que acusada. Porque como dijo en la declaración que revisamos, había otra persona, confesa, y que finalmente fue sobreseída y no participó más del caso. Y María del Pilar Pérez termina siendo condenada por este homicidio, este hecho,
porque José Ruz, el sicario, confiesa de que él los asesinó y que había recibido un pago de 3 millones de pesos de parte de ella para hacer... Ya, pero ahí lo que dice la María Eugenia no es menor, porque que en el fondo, ¿dónde está...? Bueno, es que yo me imagino que en estas cosas eso no hay comprobantes, digamos. No, pero se investigó, claro, pero ya no... Los detalles de la aunque vuelvan a abrir esto, eso ya no se vuelve a investigar porque ya quedó cerrado. Y no tenían dónde buscar más. ¿Me pueden explicar algo? Pues me parece rarísimo. Si yo llego acá y digo, Jaime, he matado a 2 personas... Y, ok, vamos a entregarnos, vamos. Y llego donde la policía diga, han matado a 2 personas. Perfecto, me juzgan y todo. Y ahora llega otra persona y dice, no, las ha matado el Salfate. Y yo digo, no, si las he matado yo, ¿cómo pueden invalidar una...? No funciona así. No, pero no necesariamente. Me está diciendo que hay alguien confeso que dijo, yo maté al exmarido de Pilar. Aunque tú te vayas a confesar, tienes que probar que tú lo fuiste. Exactamente. Y si que tú no te condenaron, quiere decir que nada pudo demostrar que lo que tú dijiste es cierto. O sea, lo que tú estás diciendo es que esta persona que se confesó autora del asesinato del exmarido con la pareja... No fue, y ahora llegó... Mira, esto te pongo un ejemplo. Entonces sí hubo como vincular a Pilar. Claro, pero... Entonces, ¿por qué ahora se estaría invalidando si sí hubo como vincularla con el asesinato? Es distinto, claro, que esa es la pega del abogado, es distinto la vinculación. Mira, te voy a poner un ejemplo muy pequeño porque se habló estos días en la prensa. El caso de los hijos de Francisco Huaquipán. ¿Ya? El autor confeso, que era un amigo de la familia, que al parecer, por lo que leí en un reporte, tenía una relación con la madre de ellos, lo llevaron, lo empujaron a que él confesara que él había sido quien asesinó a este muchacho que jugaba, no recuerdo en qué equipo. Finalmente se demostró de que no tenía nada que ver porque cuando lo empezaron a interrogar, cada declaración que daba se contradecía con la que había dado anteriormente. Sí. Y ahí no daba el ángulo tampoco. Claro, y ahí no da el ángulo y hay un montón de cosas más en el peritaje. Entonces, ahí tú descubres de que está tratando de encubrir a otra persona. Claro, el problema es que en ese caso, al estar en el hecho y al saber a la que iban, aunque él no apretó el gatillo, se fueron todos para adentro. Exacto. Claro, pero yo creo que para aclarar un poco lo que dice Eva, porque no es menor y probablemente mucha gente lo debe estar pensando en la casa, pero hay gente que se autoinmola, que se adjudica asesinatos, aunque usted no lo cree, no tengo idea por qué razón. No, pero es por salvar a un hijo, por algo. Pero hay gente que hay gente que de rayada, incluso dice, yo maté a tal persona, y de verdad de rayada. O sea, lo que quiero decir es que no es, y lo dice Juan Andrés muy bien, no es llegar y decir yo hice tal cosa. Hay gente que también es amenazada, ojo. Exacto, y hay gente que también lo hace. Le amenaza a la familia. O le pagan. Incluso en situaciones puntuales. O sea, tú puedes llegar acá, como lo decía hace un rato, diciéndome, Jaime, ¿sabéis qué? Yo maté a tal persona, y todo indicaría que tú estabas en el lugar, ¿verdad? Y así todo no necesariamente real. Por eso me llama la atención, insisto, parezco majadera. ¡Qué majadera! Por eso me llama la atención que traten de... Por eso me llama la atención que traten de invalidar, ¿cachai? Por eso me llama la atención que traten de invalidar una situación que ya se demostró, así como cuando no se puede demostrar, no te culpan. Me imagino que es difícil poder invalidar un juicio donde ya saliste culpable. Pero yo creo que ahí el abogado está tomando las herramientas, está tomando los elementos que puede para desarrollar su defensa. Y nuevas pruebas. Y ese no está en el caso. Ahora, tú no has hecho la pregunta del millón. ¿Cuál sería? La pregunta del millón, que en un momento no sé si la puedo hablar ahora o más adelante, es como, ok, el abogado dice que ella no fue. ¿Quién fue? Entonces, ¿por qué toda la familia está inventando eso en contra de ella? Esa es la pregunta. Claro, es que ahí hay una respuesta fácil. Sí, y ahí hay un tema familiar bastante complejo. De hecho, vamos a volver en el tiempo, vamos a ir al año 2008, donde este sicario, José Ruz, argumenta de que María del Pilar Pérez lo contrató para asesinar a 3 personas. Su expareja, que ella se había separado el año 2005 de su marido, quien le había reconocido que era homosexual, y que él nunca le quiso firmar el divorcio a ella, porque le pedía que le entregara un poco de plata, que le diera una parte económica para que él le firmara este papel. Porque ella le pedía a él. No, él le pedía a ella. Él le pedía a ella, porque la familia de María del Pilar Pérez tenía panaderías, un buen negocio, y siempre hubo problemas de plata entre todos los hermanos y respecto finalmente cuando fallece el padre de cómo se van a repartir la herencia que éste había dejado. Ella argumentaba que tenía que recibir una parte mayor a la que le tocó porque ella siempre estuvo al lado de su padre y se atrevía a encarar a su mamá y todos estaban del otro lado de la mamá. Hay todo un complejo tema familiar ahí. Hay una división por los padres. Y lo que pasa con el pololo de Belén, Diego Schmidt-Hebel, es algo que es lo que termina dando el primer pie para que la opinión pública se entere en este caso. Porque José Ruz, este sicario, va con la intención de asesinar al padre de esta muchacha, el cuñado de María del Pilar Pérez,
el señor de apellido Molina, quien se había casado con la menor de sus hermanas y en el minuto que entró la familia trató de un poco de adueñarse de ciertos puntos y de ciertas cosas de los negocios familiares, o sea, trató de hacerse cargo. Claro. Y ella tenía bastante miedo de que él finalmente se quisiera quedar con una tajada más grande que la del resto por cómo estaba manejando los negocios. Por lo cual decidió que tenía que deshacerse de él. Envía a este hombre, José Ruz, a su casa, 8 de la mañana, y en la puerta, lo que tenía que hacer pasar como un robo con intimidación, termina casualmente en el asesinato del pololo de Belén, la hija del señor Molina, ya que se encuentra en la puerta, comienza a forcejear, él le da 2 disparos, finalmente lo ataca con un arma blanca y lo asesina. Es más, José Ruz había argumentado a la fiscalía de que incluso María del Pilar Pérez no solamente lo había enviado a deshacerse del señor Molina, sino que además le había entregado un detallado mapa de la casa. O sea, para que antes de entrar supiera perfectamente dónde estaban las habitaciones, también para hacerlo parecer como un robo con violencia, qué cosas debía desordenar para que finalmente no sospechara de ella. Sin embargo, este hombre comete el asesinato de Diego, toma su vehículo, escapa y una persona logró anotar la patente. La patente. ¿Sabes qué, Lama? Quédate ahí un segundito, nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria. Por supuesto, vamos a seguir conociendo los detalles de esta situación con María del Pilar Pérez y además a la vuelta hoy día el presidente hizo un anuncio, lo hizo personalmente, a propósito de un bono de 100.000 pesos que quiere pasar a más de 1 millón de familias vulnerables. Vamos y volvemos y seguimos conversando de todo esto. Ya, estábamos hablando del asesinato de Diego, el pololo de Belén Molina, en la puerta de la casa de la familia Molina, cuando finalmente José Ruz, al ser apresado, confiesa de que, Diego falleció horas después, confiesa de que lo había contratado, María del Pilar Pérez, le había pagado de hecho 500.000 pesos para que él fuera por Agustín Molina, el marido de su hermana menor, a quien acusaba o ella sentía que se había... Ya, estábamos hablando del asesinato de Diego, el pololo de Belén Molina, en la puerta de la casa de la familia Molina, cuando finalmente José Ruz, al ser apresado, confiesa de que, Diego falleció horas después, confiesa de que lo había contratado, María del Pilar Pérez, le había pagado de hecho 500.000 pesos para que él fuera por Agustín Molina, el marido de su hermana menor, a quien acusaba o ella sentía que se había tomado mucho control dentro del negocio familiar, y eso a ella le asustaba y no le gustaba. Perfecto. En realidad. Ella pensaba que iba a llevar una parte menor de la herencia o de los bienes que habían ahí en juego. Sí, ahora es loco porque el sicario sabía harto, estaba más metido en el tema. Estaba metidísimo. Por eso tenía su teoría. Y ojo, planos en mano, hechos por ella, con lo cual acá hay bastantes pruebas en el fondo que, claro. Exacto. Ahora, María del Pilar Pérez, después de que José Ruz confiesa, van a buscarla a su casa y al minuto de llegar, lo decíamos anteriormente, trata de quitarse la vida, por lo cual tiene que ser trasladada a un recinto hospitalario, y es ahí donde finalmente, cuando le dan el alta, la toman detenida y comienza todo el proceso judicial. Es más, para comentar lo que pasa posteriormente con María del Pilar Pérez, tenemos el siguiente titular. Asesino de joven ingeniero confesó autoría en crimen de ex esposo de Pilar Pérez y su pareja. O sea, José Ruz no solamente confiesa que asesinó a Diego, el pololo de la sobrina Belén de María del Pilar Pérez, sino que también confiesa que en el mes de abril había asesinado al ex marido de María del Pilar Pérez y también a su pareja. Como dije anteriormente, él había confesado que era homosexual y había hecho su vida de nuevo con este señor Héctor Arévalo, si no me equivoco, que es el nombre. José Ruz contó de que había recibido un pago de 3 millones de pesos de parte de ella para llevar a cabo este crimen. Lo que nunca me quedó claro es que supongamos por un instante de que este hombre armado no fue contratado por Pilar Pérez. Está muy enterado de todo. Es como que es como que hubiera elegido a la familia como un objetivo parcelado. Y manejando además informaciones hasta del pasado. Y sin robarse nada en el momento. Claro. Entonces, claro, también es como... Qué raro lo que está haciendo este hombre si es que alguien no lo contrató para tal efecto. Uno tiende a pensar, o tendería a pensar, también tiene que ver con la deformación que te provoca el cine, de que tú contratas a un sicario, le dices, te voy a pagar, ¿cuánto vale? Tanto, ya.
Ese es el objetivo. Y no le entrega cierto backstory o le entrega cierta información de esa persona. Cuanto menos sepa, mejor, de hecho. Exactamente, mientras menos sepa de ti, mejor. Sí, y acá es donde tú puedes empezar a enarbolar la idea de que la relación de ellos posiblemente era mucho más que la de la de querer solamente contratar a una persona para que haga un trabajo. La de contratante-contratado, como que se podría hablar hasta de una relación, digamos. Sí, porque es bastante, al menos extraño, de que a él lo apresan, inmediatamente confiesa, la trata de involucrar a ella, empieza estos dimes y diretes entre ambos, y él maneja tanta información. No sé, al menos llama un poco la atención. Además de que él nunca confesó ni oído, ninguna persona tenía claro de que él había participado en estos hechos. Mira, yo le hago una pregunta por los micros un momento y le digo, a ver, déjame entender lo que tú expones como abogado. Así como si es que Pilar Pérez es una persona libre de toda culpa, porque él dice que no tiene lo más mínimo que ver con nada. Una blanca paloma. Nada, exactamente, que es una persona bien portada, dice, casi bueno, pero eso, ojo, eso lo han dicho incluso al interior de la cárcel. Absolutamente. Una persona de hecho, muy bien portada, ojo, y muy que preguntaba a la Kenita, la psicóloga que acompaña, digamos, a María del Pilar Pérez, que hoy día se volvió evangélica, dice que hasta casi se hizo amiga de ella porque dice que es una tremenda persona. Imagínate, lo doy como dato. Bueno, le pregunto, entonces, si es que esta persona no hizo nada, según tú, porque no hizo nada de lo que se le acusa, ok. Entonces le pregunto yo, todos y cada uno de sus familiares, sobrinos, hermanas, madres, todos un día se juntaron, hijos. Solo para entenderlo, le digo al abogado de ella, se juntaron y se pusieron de acuerdo con todas estas tragedias que pasaron separadas en el tiempo para decir, ella es la culpable, y si es así, es por algo de peso detrás. Claro. Y él me dice, algo de eso hay, y hay razones de peso. Y me lo dice así como que, wow, claro, porque en realidad si tú lo culpas a un lado, tenés que irte al otro al tiro. Entonces se vuelve súper complicada esta situación. Pero mira, fíjate que hasta con los hermanos, por un tema de herencia que lo encuentro terrorífico, pero se generan fricciones. Pero con los hijos de ella, ¿por qué los hijos de ella dirían que efectivamente su madre es capaz de hacer algo así? Me parece rarísimo. Es bien extremo. 4 meses después de que se inició el juicio, el tribunal declaró culpable de estos asesinatos de la expareja de ella, la pareja de esa persona y del pololo de su sobrina Belén Diego, a María del Pilar Pérez y a este sicario que ella había contratado. Sin embargo, posteriormente, además, dentro de esta misma condena, fueron hallados culpables de asesinato frustrado a los familiares de la arquitecta, que son su madre, Aurelia López, su hermana, Gloria Pérez, su cuñado, Agustín Molina, que era finalmente a la persona que quería asesinar ese día Ruz, y su sobrina María Belén Molina. Además, el tribunal se tomó de un hecho de violencia que vivió con su hijo, que le provocó lesiones graves a la novia de él durante el año 2007, o sea, un año antes de que se cometieran estos homicidios. Además, tenemos la declaración del mismo hijo de María del Pilar Pérez. Mira. En el momento en que mi novia se retiraba de la casa, es empujada por la espalda desde el segundo piso, cayendo el primero por la escalera. Intentó levantarse cuando ella, María del Pilar Pérez, le propinó golpes de pies y puños en distintas partes del cuerpo. Finalmente logró escapar. Esta es la declaración de Juan José Zamorano, el hijo de María del Pilar Pérez. Ella fue condenada por todos estos hechos. O sea, todos estos se tomaron como agravantes para entregarle una condena finalmente. Hablo por el abogado, insisto, yo no la defiendo. Ya me parece bien poco probable, después de que la justicia le declaró culpable, que sea otra cosa. En mi opinión, a partir de la información que entrega eso. Sin embargo, para que se entienda nomás, lo que sí dice el abogado es que ella vive todo este tiempo y al parecer ya en aquel entonces medicada. Me refiero a que, sin justificar lo que hizo, o sea, lo que hace con la novia de su hijo, es que ella está en una condición psiquiátrica delicada. O sea que esos arranques, al parecer, tienen no una justificación, pero sí una respuesta desde la vereda médica, digamos. Ahora, me parece, Lama, ¿por qué y desde qué prueba se le inculpa también del intento de asesinato de su madre, de su hermana, de su cuñado y de su sobrina Belén? Eso va ligado a lo que decía Juan Andrés anteriormente. Esto de que es posible que se reúnan todos y se pongan de acuerdo para culpar a una sola persona respecto a lo que está pasando. Claro, pero habrá pruebas de ese intento de asesinato, claro, porque si yo trato de matar a Jaime, lo más... Claro, es como te decía, como lo decía también el abogado Pablo Armijo anteriormente. El proceso se llevó a cabo con muchas falencias y con muchos errores desde el punto de vista de la defensa de María del Pilar Pérez. Ya. Por eso me parece que el argumento que él tiene respecto a este prejuicio que se genera en la opinión pública con este personaje
termina condenándola de alguna forma. No deja llamar la atención que haya uno de los jueces que haya votado en contra. Que no se sintió convencido por todos los convencido de todo lo que se presentaban. A pesar de todo. A pesar de todo, y imagino, y estoy seguro que él no puede entregar esa información todavía, de que debe tener nuevas pruebas para poder probar la inocencia de ella en el caso tanto del asesinato de su expareja y la pareja de este hombre, igual, ¿eh? Y además me imagino que lo que tiene que ver con este homicidio frustrado con estos personajes de su familia. Hay un tema familiar ahí bastante complejo que tiene que ver directamente con esta familia y que yo creo que ellos no han sabido resolver bien. Y me imagino que durante estos 11 años tuvo bastante tiempo el abogado y acceso a bastante información como para estar planteando una defensa clara de María del Pilar Pérez. Ahora, respecto a su perfil psicológico, que era lo que quería saber María Eugenia, que se realizó durante el proceso investigativo, también para poder entender un poco más la psiquis de esta mujer, los peritajes psiquiátricos entregaron el siguiente resultado. Que lo hizo el Servicio Médico Legal. Se diagnosticó que María del Pilar Pérez tiene trastorno de personalidad grave, mixto, con rasgos narcisistas, psicopáticos y paranoides. Además, secundariamente, rasgos histriónicos y obsesivos compulsivos y antecedentes de episodios depresivos recurrentes. Ese fue completamente el informe que entregó el Servicio Médico Legal respecto al perfil de esta mujer. O sea, está, digamos, muy aproblemada mentalmente. Sí, y yo creo que tiene que ver también directamente con la historia familiar de su familia. Ella era bastante cercana con su padre, el padre fallece, de alguna forma siente que queda un poco abandonada de esa parte de la familia porque el resto de la familia era mucho más cercana a su mamá. De hecho, entonces hay todo un tema que yo me imagino que irá dentro de la defensa que va a hacer ese diagnóstico, al parecer, es vigente. Según decía el abogado, ella hasta el día de hoy recibe un tratamiento psiquiátrico con pastillas que, digamos, le permiten estabilizarse, producto de que su química cerebral no es como la de que catalogó un se quiso quitar la vida cuando la apresaron, se quiso quitar la vida dentro de la cárcel. Eso habla de una persona que no está bien psicológicamente. Claramente. ¿Y es vigente ese diagnóstico? O sea, esto fue lo que se entregó en la investigación que se realizó hasta el año 2011. El juicio partió en 2008, terminó en 2011. Claro. No sabemos hasta este momento si ella como paciente psiquiátrica ha tenido una mejoría en el uso de ciertos estupefacientes y de cierta contención que según el abogado le han bajado las dosis y sobre todo lo que lo ayudó mucho fue su cercanía a la religión, donde ella hoy día es declarada por los pastores que van precisamente a prisión, es evangélica y practicante. Claro, al parecer la mayoría de los casos que tienen trastornos psiquiátricos con medicación, ¿no es cierto?, se mantienen. Pero no es que se mejoren al 100%, sino que se mantienen más o menos estables, se estabilizan y se puede llevar lo más normalmente posible. Ahora, ojalá que este caso sirva, porque acá hay algo interesante que no podemos dejar de lado, que no se vuelva, cuando una persona tiene ya un juicio, ¿no es cierto?, un precedente con algún juez, ¿no es cierto?, deberíamos que no pueda, en el fondo, que se le asigne el mismo juez en otro caso, porque en el fondo no parte de cero en el fondo. Y entonces ahí se puede cuestionar, como lo que está haciendo el abogado, es qué tan objetivo puede ser ese juez o no con respecto a esa persona. Yo no sé realmente. Así que podría servir de ejemplo. Claro, para que no vuelva a ocurrir. Sé si eso ocurre, o sea, es lo que él apela, pero yo no sé si un juez que una vez vio a alguien y lo condenó o no, y después se volvió a topar con él, es como está invalidado el juez porque se supone, no sé cómo opera. Se supone que hay una cierta objetividad. Claro, pues se supone que hay un catastro de quién atendió a qué persona. Entonces... Y además tú no puedes basar el juicio que vas a entregar porque una persona ya estuvo frente a ti por lo anterior. Claro. Tú lo que tienes que tomar en cuenta son las pruebas que hay, la defensa de la fiscalía, la defensa de la persona acusada, y en base a eso dirimir cuál va a ser la sentencia a esa persona. Claro. Yo creo que acá, acá hay una falta de pruebas que me parece que en ese sentido Pablo Armijo tiene razón. Yo no sé si va a lograr Pablo anular Armijo también apela al humano, al error humano que puede haber de que quizás que él, lo escuché diciendo eso, era que lo dijo, digamos, en otro matinal, que es que si es que bien... el juez se mantiene imparcial, es su profesión, ¿cierto? Y él se cuida de aquello. Es un ser humano como cualquier otro. Obvio. Y claro, y digamos, se te carga la mata quizás por un lado u otro, aunque tú no lo quieras. Entonces, a eso apelaba. Yo creo que la argumentación que plantea el abogado defensor es buena. Es buena, pues, es interesante. O sea, tiene asidero. Lo que quiero decir es que no es al voleo, no es como se me ocurrió esto. Yo creo que él tiene puntos claros. Ahora, lo importante, y ahí un poco lo que decía la María Eugenia, o sea, es ver si efectivamente estos elementos son
atendibles realmente para invalidar el caso o establecer eso. Por el mecanismo es difícil. Exactamente. Es muy difícil. Pero en lo concreto yo siento que la argumentación que le está presentando no es una argumentación torpe, porque efectivamente, y ahí es quizás algo que uno tendría que reflexionar respecto a nuestro sistema judicial, está la interpretación de por medio. Sí, y uno no puede establecer, porque como tú bien decías, Juan Andrés, ya uno espera que un juez sea lo más objetivo posible, pero está hiper comprobado que la objetividad 100% no existe. Como la pelotudez que de repente dicen, es que este periodista no... Y acá tenía otro factor. Tú eres el juez del caso más mediático durante 3 años de la opinión pública, claro. Por lo cual ves que todo el mundo la está enjuiciando y diciendo que es culpable. Y tu resolución es bastante compleja. Estás en todas las portadas, estás en todos los diarios. Verdad. Y finalmente, todo lo que sabemos de María del Pilar Pérez tiene que ver con muchos reportajes de prensa. Y hoy día, respecto a lo que plantea el abogado, no sabemos si todo eso puede ser real. Incluso la historia familiar y el perfil que han querido plantear de parte de María del Pilar Pérez. Yo creo que acá va a haber muchas cosas que analizar y posiblemente en el futuro, o tomando en cuenta lo que haga el Pablo Armijo, tengamos una historia completamente distinta a la que escuchamos desde el año 2008 al año 2011. Yo creo que nos queda solamente esperar y saber cuál va a ser la resolución del caso de María del Pilar Pérez. Finalmente yo creo que lo que todos queremos es que, confirmando o cambiando cómo están las cosas, es que se haga justicia. Sí, claro. Por muy incómodo que esta sea. Bueno, la verdad es que esta historia puede dar un giro de 180 grados, está en proceso y los estaremos informando de los avances. Y lo que sí nos informó hoy día el presidente, a todo el que pudo verlo, digamos, es acerca de este bono de 100.000 pesos que recibirán 1 millón de familias vulnerables. Jaime, cuéntanos cuál es la explicación de este subsidio. Este es un proyecto de ley llamado Ayuda Familiar que el presidente Sebastián Piñera desarrolló o informó a la opinión pública en un evento hecho en la municipalidad de Maipú, en Maipú concretamente, que no estuvo exento de polémicas. Yo quiero explicar, porque este evento es un evento que llamó Cercotec junto al Ministerio de Economía para apoyar a las pymes concretamente, pero desde alguna forma llegó el presidente, no estaba muy claro la visita de él, pero lo importante es que él presentó este apoyo o esta ayuda familiar, este proyecto de ley, y vemos el titular a continuación. Sebastián Piñera anunció bono de 100.000 pesos para aliviar a las familias en medio de la compleja coyuntura económica. Hay que recordar que efectivamente hoy día la situación nacional está bastante difícil para la mayoría de los chilenos. Ha aumentado la cesantía, la verdad es que ha sido una situación muy, muy difícil la que se está viviendo y que se establece también, yo aquí quiero poner un poquito de paños fríos respecto a lo que estamos planteando a veces en los medios, porque esto es en el fondo un continuo que viene desde marzo, más allá de que quizás... Con el cierre de muchas empresas, Jaime. Claro, exactamente. Más allá de que quizás probablemente lo que está ocurriendo en este minuto haya acelerado cierta situación, pero la verdad es que la situación económica de nuestro país hace rato que no venía muy bien. El presidente Sebastián Piñera da esta ayuda familiar, este llamado a proyecto de ley, con un bono de 100.000 pesos para un porcentaje no menor de familias, 1 millón aproximadamente de familias, lo que implica el apoyo a varias personas. 6 millones de personas está más o menos cuantificados que podrían recibir esta ayuda por parte del gobierno. En ese sentido, el presidente Sebastián Piñera dijo lo siguiente, lo vemos a continuación. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significan un importante alivio en momentos que tantas familias chilenas lo necesitan. Yo quiero destacar un poco esta visión de Sebastián Piñera, porque de alguna manera creo que hay conciencia respecto a que en este minuto el petitorio social, el cambio que se está pidiendo, que está pidiendo la ciudadanía a partir del estallido social, es una cosa, y creo que aquí tenemos que ser muy conscientes, esto es otra cosa. Esto es una situación puntual que tiene que ver con una ayuda circunstancial. No es la primera vez que un gobierno en un momento de crisis da un bono, ya ocurrió en el gobierno de Bachelet II. Entonces quiero también que tengamos todo eso en perspectiva para no para tener todas las visiones, digamos. Es un poco eso. Fíjate que siendo que Piñera era crítico de
varios bonos que tiró Bachelet. Muy crítico en algún momento. Muy crítico. Finalmente hoy día chaca veneno nomás. Y finalmente, con palabras, esta vez yo diría bien acertadas, dice esto no lo va a solucionar todo, pero sé que hay tantas personas que lo necesitan que déjenme darle, por ejemplo, este pequeño paréntesis, este pequeño respiro, entendiendo de que es un parche, porque no es una solución. Él lo plantea así, exactamente, además. Y que sé que como hace falta, es un parche que quiero entregar, además, porque varios van a saber agradecer. Además, y por ese lado está bien. Hay un detalle respecto a la desinformación, porque durante bastantes días se han dedicado a mostrar las filas que hay para cobrar el seguro de cesantía. Sí. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha cobrado, pero yo lo cobré 2 veces durante mi vida profesional. Y quieren hacerlo ver que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 45 días. Y no es así. El seguro de cesantía, para empezar, tú recibes una carta que te dice después de tantos meses que lo puedes ir a cobrar. No funciona como lo quieren ver en televisión, como que tú quedas cesante y el día siguiente vas a hacer la fila para que te lo entreguen. Además que tienes que tener un montón de papeles. Me dio la impresión que era como así, según lo explicaba. ¿No? Tú me dices, o sea, yo estoy contando la vivencia personal que tuve. 2 veces lo fui a cobrar. ¿Ya? Primero tenés que llevar el finiquito y tenés que demostrar que está así, y después te avisan o te llega, o si no lo has cobrado, te llega una carta que te dice que a partir de tal fecha lo puedes ir a cobrar. No es inmediato, no es yo hoy día dejo este programa y mañana estoy haciendo la fila. Pero no se demora 3 meses. No funciona. Los años que lo hiciste. Se puede demorar 3 meses, incluso te llega una carta. Yo recibí una carta que me decía que había tanta plata en mi seguro de cesantía que la tenía que ir a retirar, que ya podía ir a retirarla. Entonces, cuando entrevistan a las personas que hacen la fila, que muchos lo quieren hacer ver que tiene que ver con estallido social, esa gente cesante que quedó, que no va a ser poca, va a venir después a cobrar el seguro de cesantía. Claro, la que estamos viendo en este minuto no es... Está cobrando el seguro de cesantía de hace meses anteriores. 4 meses atrás. Entonces creo que es bueno entregar ese punto que hoy día me pareció que muchas personas querían desinformar respecto a lo que es. Me parece que hay personas que no lo han cobrado. Yo agradezco esas 2 veces que cobré el seguro de cesantía, que me ayudó bastante a pagar las cosas que tenía que pagar. Qué bueno en que ese la minuto. yo pensaba que era todo lo contrario. Y las filas, perdón, siempre han sido largas. No es que ahora que están todos cesantes, no. Las filas siempre han sido largas y esa fila permanente ha sido tedioso. Es más, yo tuve un problema con un papel y me demoré 2 meses más en cobrarlo porque cada vez que iba me rechazaban el papel porque no estaba en regla como ellos argumentaban. Es un proceso bastante tedioso. Por lo cual, este bono, que si bien, a pesar de que el presidente trague veneno, va a ayudar a muchas personas que posiblemente aún no están en el plazo de cobrar el seguro de cesantía. Eso te iba a decir que se vuelve más valorable en el sentido de que la gente que quedó cesante el mes pasado no está en esa fila cobrando. Exactamente. Sino que está efectivamente sin trabajo y sin nada. Y ojo, y rescato y pongo sobre la mesa lo que dice Jaime, que si bien las demandas sociales con este bono en el fondo con este bono del presidente no tienen nada que ver, no se pueden mezclar, van en paralelo, porque esos 100.000 pesos no le soluciona la vida a nadie. Exacto. Me parece súper prudente que el presidente, con algo que dijo que no haría, hoy día se ponga la mano en su bolsillo y diga, ¿sabes qué? Con la situación que hay, viene unas fechas que son de mucho gasto, las Navidades. Exacto. Pucha, poder meterme la mano al bolsillo y ayudar a estas 6 millones de familias que me dice, lo cual no significa que con eso estamos, sino que efectivamente en paralelo se exige y se sigue exigiendo estas demandas sociales que no son puntuales como estos 100.000 pesos, sino que tienen que ver con lo que va a pasar en adelante. Sí, claro, de hecho, al punto que lo siento que no es un gesto de simpatía, de ganarse a nadie, es como... Sí, entiendo que es necesario y lo voy a hacer. No, lo percibo así, fíjate. Como que quizás por las palabras que acompañaron, que no son las típicas de él, que generalmente son un poco más distantes, así como medias como por encima. Sí, yo creo que el que él asuma que no resuelve eso el problema, me parece que es un gesto, eso en sí mismo es un gesto que hay que destacar. Se agradece. Ahora, cuando digo se mete la mano al bolsillo, después van a decir, no es de él, es obvio que no es que se meta la mano al bolsillo de él, a lo que me refiero en el fondo, se da cuenta, y creo que es la primera vez que lo veo empatizando un poco con la situación, a pesar de que, insisto, no soluciona a largo plazo ni a corto plazo nada. Cosas que tienen que ver con la plata, lo que decís tú. ¿Dónde está la plata? Porque hasta hace meses atrás no había plata para muchas cosas y sin embargo ahora hay plata para pagar este bono, que me parece perfecto. Hay plata que subsidia el gobierno para que el sueldo mínimo sea mayor, que también me parece bien. Y hay plata, no, a lo mejor no tanta para muchas cosas, y yo me pregunto de dónde va a salir o qué cartera va a tener que renunciar a ese dinero. Yo creo que eso también sería muy bueno transparentarlo. Sí, es que el ministro de Hacienda lo hizo.
Bueno, chicos, antes de seguir y hablando de plata y de estas fechas tan importantes, sobre todo, ¿sabe quién? Para los niños. Nosotros queremos que sigan soñando, jugando y siendo niños. Y por eso queremos ayudarte a que sea una realidad. Te invitamos a participar y a ganar una gift card de 100.000 pesos para canjear por todos los juguetes que quieras en el outlet de Imexporta. Toy Story 4, los Belis, Bakugan y muchos más. Para participar, envía la palabra Navidad al 1330. Me corta. Recuerda, Navidad al 1330 y podrás ganar estos 100.000 pesos. El sorteo mañana. ¿Dónde? Acá. En Intrusos. Oye, qué bueno que dijo Navidad. ¿Dije Navidad? Navidad. Bueno, muy bien. Para que veas, trato, me esfuerzo. Y ¿sabes qué? Yo también siento que con lo que estábamos analizando, acá hay un discurso mucho más empático. Y si bien no se habla de una solución definitiva, ¿no es cierto? Y él mismo dice una solución más bien parche, igual va a beneficiar a muchas familias. Y lo importante es que esto vaya de la mano con lo que hablamos hace unos días atrás, que las cosas que las familias necesitan, como los bienes básicos y todo eso, no suban de precio, porque si no, no sacamos nada con aumentar el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, dar bonos a las familias. Si todo se empieza a encarecer, subir el pan, subir todo lo que necesitamos básicamente las familias, si no van a quedar igual. Entonces es súper importante que esas medidas vayan de la mano también con que no suban las precios. Lo que pasa es que es difícil porque tiene que ver con el petróleo. Es que yo creo que ahí... La benzina, pero yo insisto, y yo voy a ser majadero, yo sé que hay gente que dice que ya se incluyó este impuesto a la benzina. Yo insisto que eso se podría solucionar perfectamente sacando el impuesto a la benzina. Y yo de verdad creo que ese es un gesto que podría ser bastante rápido. Y ahí hay algo que sí a mí en lo personal me preocupa, que yo la sensación que tengo es que no se quiere bajo ningún punto de vista tocar el modelo. Y yo creo que lo que está en cuestionamiento es justamente el modelo. Y ahí vuelvo a algo que yo he dicho muchas veces acá en el programa, y lo digo también en la radio, e incluso escribí una columna. Gracias. Muy buena. Digo, sí, para el concierto. Donde efectivamente, yo insisto, este no es solamente un problema político, más allá de que los políticos son los que tienen que hacer las soluciones, porque somos una democracia representativa y ustedes nos están representando. Yo creo que este es un problema social. Este es un estallido social y por ende un cambio de paradigma. Y ahí creo que hay un elemento súper importante que tenemos que entender, que al ser un cambio de paradigma hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de entenderse, hay un cambio de comunicacional que tenemos de relacionarnos, que es muy potente. Ahora, volviendo un poco al tema que nos convoca, la verdad es que fíjate que estos 100.000 pesos, a ver, evidentemente es un súper parche, pero hay que recordar que también el presidente Sebastián Piñera anunció ayer varias medidas, entre ellos inyectar 5.500 millones de dólares para reflotar la economía. Claro, también, para empleos. Exactamente. También hizo, y aquí quiero ser súper preciso, que se van a traducir estos 5.500 millones de dólares en la creación de cerca de 100.000 empleos y un gasto público de 3.025 millones de dólares para la reconstrucción de zonas afectadas y otras iniciativas. Entonces, en este sentido, aparecen las medidas para ayudar a las pymes, que esto no es menor. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Cristóbal Leturia, que es el presidente de Cercotec, o director de Cercotec en realidad, que me explicaba que de alguna manera Cercotec, vinculado con el Ministerio de Economía, hizo un catastro de cómo ha afectado este estallido social a las pymes. Porque hay que recordar que la economía chilena, y aquí no sé, María Eugenia, quizás tú me podías ayudar un poquito, se sostiene mucho en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Uno tiende a ver que son solamente los grandes grupos económicos, pero fíjate que no, la economía chilena se sostiene en las pymes. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día, al verse afectadas las pymes, afecta a la economía completa. Y lo que hemos dicho muchas veces, lamentablemente, los sectores más pudientes y más poderosos, que para mi gusto también tienen que empezar a hacer gestos concretos que van más allá de subir a 500.000 pesos el sueldo mínimo que ellos entregan, no son los que realmente sostienen la economía del país. Entonces... Eventualmente no. No, porque no pagan menos impuestos. Exactamente. Y en ese sentido, Cercotec, junto al Ministerio de Economía, hizo este catastro que generó una posibilidad de ver un poco cuáles son las medidas a seguir para fortalecer las pymes. Y justamente en relación a eso tenemos el siguiente titular. El estallido social, Piñera anunció un conjunto de medidas para ayudar a las pymes. El programa lleva el nombre de Levanta tu Pyme y busca ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas afectadas por la situación del país en las últimas semanas, entregando un subsidio para reponer mercadería, pérdida o arreglos o daños. Fíjate que no es solo eso, Jaime, fíjate que esto es súper importante, está tirando en el 8 hace tanto tiempo, pero bueno, es además el perdonazo, entre comillas,
de pactar hasta 12 cuotas el IVA, los IVAs pendientes, de gente que no puede venir, no puede trabajar. Exacto. Y aquí viene lo genial, que no es menor, aquí la gente que no ha tenido alguna vez un negocio sin multa. O sea, no, porque las multas eran feroces. Así, sí, feroces. Entonces aquí, o sea, hoy día debía el IVA, mucha gente me comentaba así montones, tuve que cerrar mi negocio, me lo saquearon y tengo que pagar el IVA, no lo tengo. Entonces, se puede pagar en un plazo de 12 meses y sin que tenga interés. Claro. Es que ahí hay un elemento re importante, y Sí. que lo mencionaba la María Eugenia hace un rato y que yo creo que y aquí es donde para mi gusto quizás los grupos económicos más poderosos de nuestro país, que son dueños de la banca y de otras instancias y que incluso tienen vinculaciones con las AFP y con las ISAPRES, podrían hacer que nadie ha querido tocar. Exactamente, podrían tener no ciertos gestos, porque no es solamente el gobierno. Yo insisto, cuando yo hablo de estallido social, yo creo que aquí hay tres grandes instituciones que tienen mucho poder. Por un lado está evidentemente la clase política, por otro lado efectivamente son los empresarios, y por otro lado somos los medios de comunicación, que creo personalmente que tenemos harto que hacer en esta situación. Desde ese punto de vista, y quiero retomar un poco lo que decía la María Eugenia hace un rato, yo creo que los grandes grupos económicos que tienen que ver, por ejemplo, con la banca, sí influyen en el costo de vida que tenemos todos los ciudadanos. La clase media alta, clase media baja, clase media, incluso una clase baja que efectivamente que no es esa clase que realmente está, por así decirlo, en una situación absolutamente desprovista, sino que estoy hablando de una clase baja que le cuesta mucho, pero que paga impuestos, que etcétera, etcétera. Y que sale adelante y que, ojo, se mantiene a punta de créditos. Hay una cosa que yo insisto, en este país la gente se endeuda para comer. Claro. Eso no es correcto. No, eso no habla de que uno salga de la pobreza. Ni de la pobreza. Entonces, ¿qué es las tasas de interés? Perdóname. Es que a eso justamente quería llegar. Sí. Y por eso me parecía tan importante lo que decía la María Eugenia. Cuando tú tienes tasas de interés de verdad altísimas, cuando tienes intereses sobre los intereses, estamos hablando de usura. Y todos sabemos lo que es la usura. Y en ese sentido, yo creo que la banca tiene que hacer gestos concretos a la hora de establecer que el costo de la vida no suba. Claro. Porque ¿de qué me sirve a mí tener mejor sueldo mínimo si el costo de la vida sube proporcionalmente? Mira, finalmente el sueldo mínimo sigue siendo mínimo. Mira, una cosa. Da lo mismo lo que te den. El tema de los impuestos, hay tantas cosas que tenemos que regular. Yo tengo un crédito hipotecario. Fui a renegociarlo cuando la tasa de interés bajó. Sí. Porque iba a pagar menos mensualmente. Ahora fui a hablar. Hola, ¿todo bien? Sí, mira, hay que hacer un papeleo. Cuando fui de nuevo, había subido al doble lo que yo ya estoy pagando. Y eso me parece que en un lapsus de una semana es donde tú empiezas a pensar lo que dice Jaime, que hay cierta usura de parte de la banca frente a los ciudadanos y frente a todos los demás. Yo terminé, le pido disculpas hoy día a la niña que me atendió, porque tenemos una discusión, y yo finalmente le decía, claro, me imagino que todos estos fierros que pusieron acá en las ventanas para que no las quiebren, los tenemos que pagar nosotros. Ahí es donde tú dejas de confiar en este tipo de instituciones, porque finalmente ellos te hacen sentir que te apoyan. Cuando tú ves los comerciales con un montón de gente bonita y que se ve todo muy bien, tú piensas que es lo que tú estás comprando, pero finalmente terminas pagando 2 o 3 veces o 5 veces más de lo que deberías pagar. Es que es el punto. Ellos no te apoyan, ellos han hecho negocios contigo. Y si es que donde uno acepta un porcentaje de abuso porque ellos siempre van a ganar un poco más que tú. Pero son como malos socios, por así decirlo. Tú puedes estar dispuesto cuando eso no es el triple o el cuádruple de lo que debería estar pagando. Es que para eso no es ni siquiera es el chancho. Pues ese claro, problema, pero Lava tiene razón, que efectivamente la gente que antes que quiera todo este estallido social, ¿no es cierto?, se bajaron mucho las tasas y todo el mundo empezó, que tenía alguna forma de comprar algo, dijeron, es la oportunidad, entonces fueron a un banco, pidieron su crédito y efectivamente, después ya que habían firmado y se empezó ahora a acercar el momento, ¿no es cierto?, de la firma de la escritura y todo eso, y ahora las tasas resulta que subieron muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque te deberían respetar las tasas con las que tú firmaste al principio. Y eso no está pasando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una injusticia gigante. Bueno, y entonces, ¿sabéis qué es lo que me pasa? Que ahí es cuando uno dice el cuestionamiento al modelo. Claro. Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, ¿vamos a terminar con este estallido social? De verdad estamos... Pucha, es terrible, porque en definitiva lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, y no se trata de validar la violencia porque, por favor, de verdad, nadie la valida. ¿Cómo vamos a validar la violencia? Pero efectivamente hay una violencia soterrada que es brutal, que tiene que ver con esto,
con que una persona termina pagando 20 veces una casa. Sí, po. Con que de verdad te compráis una polera y de repente te das cuenta que la polera costaba... Un auto te costó al final. Claro, efectivamente, una cuestión que O sea, es que estamos paremos con todas las violencias. Y exactamente. Que no se mencionan como tales. Exactamente, y eso es muy importante. Y ahí, insisto, yo creo que los medios, pucha que tenemos cosas que hacer, porque también nosotros hemos sido parte de esa violencia. Ahora, ojo, no es el primer paso para reactivar las pymes. Ya se han hecho varios gestos, incluso gestos antes del estallido social. Dentro de eso es, por supuesto, que a las pymes se les paguen a 30 días, que yo creo que no es menor ese tema. No, pero sin duda. Lo otro que también es re importante establecer es, por ejemplo, que se han develado cosas tan fundamentales como, por ejemplo, que de pronto ciertas empresas, sobre todo en el ámbito de la farmacéutica, tenían ciertas negociaciones o ciertos negociados con algunos médicos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mi gusto, tienen que terminar. Pero lo que quiero decir es que las pymes sí han tenido una cierta reactivación. Y ahora viene la segunda reactivación. Tenemos una gráfica, la vemos a continuación. A ver. La pérdida bajo 500.000 pesos, el monto total de la pérdida, la pérdida entre 500.000 pesos y 7,5 millones, el 50% de la pérdida con base de 500.000 pesos, esto en relación a los daños y los montos entregados que van a ser para las pymes, y la pérdida sobre 7,5 millones va a ser de 4 millones. Tengo una duda con la segunda, la pérdida entre 500 y 7,5 millones, con base de 500 el 50%. Imagínate que yo tengo una pérdida de 3,5 millones. Ya. Por ejemplo. Me pagaría en el fondo 3,5 millones, 500 que en la base me queda 3 y 1,5 millones más, ¿me pagarían 2 millones? Entiendo por lo que estamos viendo que sí. Pero me explique o no. De 3, yo aquí quiero que de 3 millones, puedo acudir a la única persona que sabe de ingeniería comercial acá. De 3,5 millones dice 50. Hay que leer la letra chica, sí, hay que leer la letra chica, claro. Solamente. De 3 millones, imagínate yo perdí 3,5 millones. Dice base de 500. Saca los 500, me quedan 3 de las pérdidas. 50%, 1,5 millones. Quiere decir que me pagan 2 millones. Entiendo y yo que quedo sí. con una deuda Entiendo de que esa sería la lógica. Lo que pasa, ya, pues es lo que yo entiendo ahí, pero fíjate que la María Eugenia no tiene razón. Habría que ver cuál es la letra chica. Claro. Ahora, entendamos que esta es la segunda etapa la segunda reactivación que se está tratando de hacer para las pymes. Y en ese aspecto yo creo que es importante entender, primero, lo que decía hace un rato, las pymes son fundamentales en la economía de nuestro país. Segundo, lo que planteábamos acá hace rato, yo creo que los grandes grupos económicos de nuestro país, que tienen plata, ojalá empiecen a hacer gestos reales y concretos también para que la reactivación sea a nivel nacional. Que paguen los impuestos que les corresponde y estamos. Hay un detalle, nosotros hemos dejado de tener industria. O sea, ¿Nosotros te refieres a los medios? Chilenos, ya no producimos muchas de las cosas que vendemos. Súmale el gran cierre de un montón de empresas a comienzo de año. Casi todo se trae de China. Si yo tengo un pequeño bazar donde vendo cuadernos, lápices, gomas de borrar y todo eso, posiblemente lo compré en China y posiblemente con el dólar al precio que está, por más de que me den este tipo de bono, no voy a poder traer más productos. Yo creo que hay un tema a tratar ahí que tiene que ver directamente con el dólar y con el hecho que nosotros dejamos de tener industria y la industria chilena cerró sus puertas porque todos se habían acostumbrado a traer desde afuera muchos productos. Pero desde ese punto de vista yo creo que lo que tenemos que aclarar es que, por un lado, está el bono de 100.000 pesos, que evidentemente entendemos que es un parche. Siguen los petitorios para activar la economía en nuestro país. Yo insisto, esto es un problema social, por ende, el tema, espero que no se pierda de vista ese tema que es social, que es mucho más importante y que tiene que ver con cómo reestructuramos nuestra sociedad y también el cuestionamiento al modelo, que yo creo que tenemos que empezar a ponerlo en la palestra de una vez por todas y ver desde dónde se va a solucionar, porque todos queremos que esto cambie y que efectivamente cambie para beneficio de la sociedad completa, incluyendo a aquellos que están bien, a aquellos que están más o menos y a aquellos que están mal. Claro que sí. Muchas gracias, querida Coloma. Muchas gracias. Sabes que yo estoy feliz porque en realidad... Y ya saben, nosotros siempre queremos que los niños sigan soñando y sigan siendo niños. Son lo más importante para nosotros. Y es por eso que Giftcard de 100.000 pesos para canjear por todos los juguetes que tú quieras en el outlet de Mexporta. Mira. Toy Story 4, los Belis, Bakugan y mucho más. Si quieres participar, solo tienes que enviar la palabra Navidad al 1330. Recuerda, la palabra Navidad al 1330 y ya estarás participando. Y ya saben, nosotros siempre queremos que los niños sigan soñando y sigan siendo niños. Son lo más importante para nosotros. Y es por eso que
Oscar de 100.000 pesos para canjear por todos los juguetes que tú quieras en el outlet de Mexporta. Mira. Toy Story 4, Los Belis, Bakugan y mucho más. Si quieres participar, solo tienes que enviar la palabra Navidad al 1330. Recuerda, la palabra Navidad al 1330 y ya estarás participando. El sorteo mañana en Intrusos. Toma, y a Gómez le regala sus zapatos, se llaman Oye, qué buenos zapatos. Muy bonito. Gómez, muéstralo, porque de verdad son increíbles. Son pesados. No, Panqueta, a mí me encanta. Me encanta. Oye, están taquilleras. Está el descueve. Trae mañana, Expedientes ese, sácame de acá, sácame de acá. Yo se la saco completamente hoy día, la serie que la lleva el Mandaloriano de Star Wars. Preparándolo para el estreno de la última gran película en pantalla grande de la saga de Star Wars. Está esta serie disponible y analizada el día de hoy. 200 películas que hay que antes de morir mortalmente parecidas. ¡Qué buena película, Cronenberg! Está en mi top 5 de David Cronenberg con doble papel de los gemelos Jeremy Irons y colección privada Moonwalkers, la película que prueba que Stanley Kubrick grabó la llegada del hombre a la luna. Comedia de acción, thriller, basado en hechos reales. O sea, es increíble. Ahora en Expedientes S guarda la. Muy bien, me gusta tu actitud. Ya saben, entonces tiene que quedarse en la red viviendo Expedientes S. Muchas gracias por su preferencia, por acompañarnos. Recuerden que mañana tenemos una cita acá a las 12 de la noche. Así somos. Así es.